gusto, qué placer acompañarles. Soy Paula Pérez, bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Las intervenciones militares estadounidenses en África de manera sistemática han fortalecido a los grupos terroristas, escalando sobre todo los conflictos locales y socavando las perspectivas de una paz en la región. Somalia es un ejemplo de ellos. La grave sequía que afecta además el Cuerno de África, que viene golpeando duramente, a la población somalí. Y la Organización de Naciones Unidas, que además está advirtiendo de declarar un estado de extrema escasez de alimentos. Hace más de medio siglo, recordemos que los países ricos han prometido destinar 0.7% de su renta nacional a la ayuda al desarrollo. Estados Unidos lleva mucho tiempo ocupando el lugar más bajo entre los países del G7, con un gasto de solo el 0.18% en el año 2021. Esto por reflejar un ejemplo. Y lo que es peor, la eficacia de esta ayuda estadounidense es la peor entre las 27 naciones más ricas del mundo. Las sanciones contra Rusia desde el pasado mes de febrero vienen interrumpiendo el suministro contratado de 110 millones de dosis de su vacuna. Esto sigue poniendo en peligro la población de muchos países africanos como Zambia, Uganda, Nigeria y Somalia. No es de extrañar que 25 de los 54 estados africanos no hayan apoyado la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en marzo, en la que se condenaba la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Si le sumamos la grave sequía que afecta al Cuerno de África, que ha golpeado duramente a la población somalí, la ONU además declara y advierte que esta situación podría salirse de las manos. ¿Qué estrategia está manejando Estados Unidos y la Unión Europea en una de las zonas que además podría manejar el comercio mundial? Vamos a someter al tema análisis. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Somalia, una región de caos que además viene siendo controlada en gran medida por grupos terroristas que siguen repartiéndose zonas de estrategia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deshizo, recordemos, una resolución de su antecesor Donald Trump al ordenar el regreso de tropas estadounidenses a esa nación. Y esto está agravando más este tema. El pueblo somalí ha comenzado a levantarse orgánicamente en apoyo al llamado de su gobierno para defenderse a sí mismo y a su nación de los males del terrorismo. Tan recientemente como el mes pasado se recuperaron más pueblos y aldeas de nuestras operaciones militares ofensivas con el apoyo de las comunidades locales. Ahora estamos seguros de que con un mayor apoyo público, nuestro gobierno eliminará el terrorismo de Somalia. Es una de las peores sequías experimentadas en 4 décadas. Se ha llevado a casi la mayoría de los países del Cuerno de África y los que se destacan en términos de impacto severo son la región somalí de Etiopía, Somalia como país y también esta parte norte de Kenia. La situación en Somalia, como dije, ha sido muy terrible. Ha habido sequía durante más de 4 años seguidos. Y esto tiene un impacto devastador en el sustento de la gente de Somalia. Muchas personas en Somalia dependen del ganado para su sustento y es este activo el que han estado perdiendo. De hecho, no solo en Somalia, en el Cuerno de África en general, que abarca también Kenia, Etiopía, principalmente Somalia, ha habido un problema serio, muy serio en este momento. Finalmente, seguimos profundamente preocupados por la situación en el Sahel y el Gran Cuerno de África, y particularmente en Somalia. Se prevé que partes de Somalia caigan en hambruna en un futuro muy cercano, a menos que haya un aumento urgente de la asistencia humanitaria. Millones de personas más en otras partes del país se enfrentan al hambre extrema, y es probable que muchas personas ya hayan muerto de hambre. Una rápida ampliación de la asistencia humanitaria desde principios de este año ha salvado muchas vidas. Pero los recursos que la OMS y nuestros socios tienen para responder a la crisis se ven superados por la explosión de las necesidades. Somalia y sus vecinos en el Gran Cuerno de África, así como los países de la región del Sahel, necesitan la ayuda del mundo y la necesitan ahora. Vamos a sumar la actualidad informativa con nuestro corresponsal Óscar Epelde, que nos acompaña desde la República Democrática del Congo para darnos más indicios que nos servirán también para el análisis. Te escuchamos.
Hola, buenos días. Una agencia de información, Hagan Media Reports, aseguró hace unos días que el gobierno de Somalia ha mantenido contactos con Al-Shabaab en Doha, Qatar. Nada se ha confirmado y el presidente de Somalia declaró hace unas semanas que el gobierno no dialogaría con los insurgentes. Y este pasado fin de semana, un portavoz del gobierno ha anunciado medidas para criminalizar toda cobertura de propaganda de Al-Shabaab. Se incluirá dar noticias de lo que ocurre en los lugares controlados por la insurgencia y que están más afectados por la sequía y la hambruna. Se prohibirán también los reportes independientes sobre las operaciones militares contra Al-Shabaab. Son preguntas que están siendo formuladas estos días en Mogadishu por activistas de la libertad de información. El gobierno de Somalia y las misiones internacionales que apoyan al gobierno destacan las victorias parciales que se están logrando contra Al-Shabaab en Mogadishu y el centro de Somalia. El gobierno de España, que contribuye a la formación de instructores militares en el marco de la misión EUTM, defendió los éxitos de las operaciones militares, destacando la erradicación de la piratería, algo que afecta al extractivismo y al comercio marítimo internacional en el Golfo de Adén. Sin embargo, los informes de Naciones Unidas destacan la crisis existencial a la que hace frente la población de Somalia a causa de la sequía. Más de 1 millón de niños están viviendo en una continua pesadilla, en peligro de muerte por malnutrición. Informes paralelos dicen también que más de 700.000 personas, las más afectadas por la desesperante situación provocada por la guerra y la escasez de lluvias durante los últimos años, viven en lugares a los que las agencias humanitarias no tienen acceso por causa de Al-Shabaab. Restaurar la legitimidad de la gobernanza en estos lugares es evidentemente necesario para afrontar la crisis. Es necesario, por tanto, superar los informes parciales de los estados internacionales y sus agendas ocultas y apelar al diálogo de las fuerzas vivas de la soberanía somalí para poner condiciones a la comunidad internacional y evitar que mueran ese millón de hijas e hijos de la exhausta tierra somalí. Devolvemos la conexión a Caracas. Muchísimas gracias, Oscar Epelde, desde República Democrática del Congo. Vamos a sumar qué elementos sobre todo caracterizan la actual crisis sociopolítica en Somalia. También lo revisamos. Mohamed Abdullahi Mohamed, conocido como Farmajo, llegó a la presidencia de Somalia en 2017 con una campaña basada en el nacionalismo, la lucha contra el hambre y la derrota del grupo terrorista Al-Shabaab. Farmajo debía abandonar el poder el 7 de febrero de 2021. Sin embargo, al no existir acuerdo para la organización de nuevas elecciones, decidió permanecer en el cargo. La acción fue mal vista por sectores de oposición, quienes un día después lo desconocieron como primer mandatario. Desde entonces, Somalia enfrentó una crisis política y un presunto vacío de poder que desencadenó manifestaciones violentas con enfrentamientos armados entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad de Mogadiscio, dejando al menos una decena de muertos. En ese momento, dirigentes opositores acusaron al gobierno de intentar asesinarlos, mientras el Ejecutivo los culpó de la violencia y los acusó de intentar un golpe de Estado. El debate sobre la legitimidad de Farmajo como presidente se mantuvo durante al menos un año. Los partidarios del mandatario se apegaban a la legislación aprobada el 26 de septiembre de 2020, la cual establecía que las instituciones gubernamentales permanecerán en funciones hasta que se juramente al sucesor. Sin embargo, la oposición consideraba que la prórroga del poder hasta que haya nuevos comicios viola la Constitución provisional de 2012. Tras meses sin existir un acuerdo entre las partes sobre un cronograma electoral, las elecciones finalmente se celebraron en mayo de 2022. Allí el exmandatario Hassan Sheikh Mohamud derrotó a Farmajo y se hizo con la presidencia de la nación africana, respaldado por una amplia mayoría que lo eligió en la tercera ronda comicial. Por eso es importante que ubiquemos en el mapa geopolítico a este país, que forma parte del Cuerno de África. Somalia, crisis y pobreza.
La República Federal de Somalia se encuentra enclavada en la punta del Cuerno Africano, una de las zonas más conflictivas del mundo. Con una superficie de 637.657 kilómetros cuadrados, Somalia limita al oeste y noroeste con Etiopía y Djibouti, al sur con Kenia, nación con la que mantiene un conflicto territorial, al norte con el Golfo de Adén y al este con el Océano Índico, justo donde desemboca el Mar Rojo frente a la península arábiga. Por ello es la nación más oriental del continente. Aunque no existe un censo oficial y todas las estimaciones son aproximadas debido al carácter nómada de parte de su población, se presume que Somalia cuenta con más de 15 millones de habitantes. Es además el único estado africano étnicamente homogéneo, pues la somalí es la etnia mayoritaria con un 85%, aunque en el sur viven minorías bantúes y árabes. Su capital y ciudad más poblada es Mogadiscio. Somalia ha estado habitada desde la antigüedad, cuando la región fue explorada por los egipcios. Entre los siglos II y VII, varias partes del territorio fueron incluidas en el reinado etíope de Aksum. Poco tiempo después, Somalia se islamizó debido a la influencia de chiitas llegados de Irán. A finales del siglo XV, la presencia del Imperio portugués se concentró en toda la costa hasta la entrada del Mar Rojo, lugar estratégico crucial para controlar algunas de las rutas comerciales más ricas que conectaban al África con Europa y China. Durante un tiempo perteneció a la colonia portuguesa de Mozambique, pero en calidad de protectorado. Entre los siglos XIX y XX, los británicos, franceses e italianos establecieron sendas sedes en la región. En 1905, los italianos hicieron de Mogadiscio la capital de la Somalia italiana. El país, tal como hoy lo conocemos, surgió el 1 de julio de 1960, con la unión de los territorios del protectorado de la Somalilandia británica y la Somalia italiana, mientras que la denominada Somalilandia francesa conseguiría la independencia por separado y se convirtió en Djibouti. Tras una larga guerra civil, el país se dividió en pequeños estados independientes: Somalia, Somalilandia, Puntlandia y Galmudug. Estos no gozan de un poder que los gobierne en su totalidad. De hecho, los tres últimos no cuentan con reconocimiento internacional. En 2004, diferentes facciones llegaron a un acuerdo para conformar un gobierno de transición capaz de unificar al país. En 2012 se aprobó una constitución provisional que regiría para toda Somalia. De acuerdo con dicha Carta Magna, el gobierno es transitorio y sometido a fideicomiso de dos organizaciones internacionales, Naciones Unidas y la Unión Africana, además de un tercer ente mediador, Estados Unidos. Como consecuencia de la guerra, en Somalia hay 2,1 millones de desplazados internos, unos 900.000 refugiados que viven en naciones vecinas, mientras que en el exterior se registran cerca de 2 millones de somalíes. La tasa de mortalidad es de 13,1 muertes por cada 1.000 habitantes y la esperanza de vida es de 58 años. El país cuenta con un Producto Interno Bruto de 7.370 millones de dólares, según el Banco Mundial, y un Producto Interno Bruto per cápita de $332, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tras años de conflictos e inestabilidad, la economía somalí, básicamente informal, se recupera muy lentamente con el crecimiento anual del PIB del 2,8%. Pero la inseguridad, la precariedad de las infraestructuras y la debilidad institucional y del marco normativo ponen en riesgo este crecimiento. Aunque el gobierno ha recuperado el control de los principales núcleos urbanos, el grupo terrorista Al-Shabaab, cuyos miembros se cuentan entre 5.000 y 9.000, todavía controla extensos territorios rurales, tiene una capacidad financiera notable y una gran potencia operativa dentro y fuera de las fronteras somalíes. La economía es además muy vulnerable al clima. Sus pilares son la ganadería, el sector de telecomunicaciones, la construcción, los servicios, las remesas de la diáspora, la ayuda internacional y la asistencia humanitaria. Todo ello a pesar de contar con recursos naturales como la sal, el estaño, el zinc, el cobre, el yeso, el manganeso, el uranio, así como yacimientos de petróleo y gas. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella les compartimos nuestra jugada estratégica, como todos los días, con las cuentas habilitadas a su disposición. Aquí están, @PaolaPTelesur, @jugada crítica. Todo esto en la plataforma de la red social Twitter. Les preguntamos en nuestra jugada estratégica, ¿qué papel juega Estados Unidos y la Unión Europea en la crisis de Somalia? El Cuerno de África en riesgo ante el despliegue de la estrategia colonialista y la hambruna. ¿Quién se hace cargo de los efectos?
Participe con nosotros. Recuerde que su opinión nos interesa. Al regreso vamos a someter el tema a análisis. No se lo pierda. ¿Cómo se encuentra Somalia en la actualidad? Vamos a hacer un repaso prácticamente por tres ejes, desde la crisis sociopolítica, además de las consecuencias humanitarias y las injerencias internacionales. Desde la caída del régimen militar de Siad Barre en 1991, Somalia sufre una guerra en la que se enfrentan diversas facciones que han conducido al país a la división y a una grave crisis humanitaria. Este conflicto ha empeorado por la presencia de Al-Shabaab, agrupación surgida en 2006 y que desde entonces ha provocado miles de muertos en atentados contra civiles. En 2012 se vinculó formalmente a Al-Qaeda y hoy es considerada una de las organizaciones terroristas más activas del continente africano. Entre 1998 y 2006 aparecieron varias facciones y autoproclamados estados autónomos como Puntlandia, Jubalandia, Somalia del suroeste, Galmudug y Somalilandia. También durante este periodo emergió la Unión de Cortes Islámicas, grupo de tribunales de aplicación de la Sharia que se unió en oposición al gobierno federal de transición somalí y llegó a controlar la mayor parte del territorio. En 2006, el ejército etíope, con apoyo estadounidense, invadió Somalia por tierra para combatir a la Unión de Cortes Islámicas. En 2007, se desplegó en Somalia la AMISOM, misión de la Unión Africana en Somalia. Esta organización intergubernamental ha sido coordinada por la Unión Africana bajo la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La mencionada coalición está compuesta por fuerzas militares de Uganda, Kenia, Burundi, Sierra Leona, Djibouti y Nigeria principalmente. Se estableció en el país para dar apoyo al gobierno y para combatir el terrorismo. Estados Unidos también ha intervenido varias veces en el conflicto, incluso ha sido acusado de ejecutar bombardeos donde han muerto numerosos civiles. A este escenario se suma la tensión entre Somalia y Kenia en la frontera común debido a reclamos territoriales y acciones armadas entre ambos gobiernos y grupos terroristas como Al-Shabaab. Actualmente, Somalia continúa fragmentada, militarizada y azotada por la violencia extremista. La guerra ha desplazado a millones de personas, además de destruir parte de la infraestructura del país y los medios de subsistencia, un duro escenario que se suma a los desastres climáticos que enfrenta la región del Cuerno Africano. Vamos a someter el tema a análisis. Recibimos por ello a nuestros invitados. Ambos nos acompañan desde la Argentina. Sebastián Salgado es analista y experto en geopolítica, y sumamos a Mariano del Popolo, analista internacional. Ambos, gracias por su participación en esta jugada crítica. Empiezo con Sebastián. Le pido a Mariano que se mantenga en línea con nosotros. Sebastián, interesante hacer un primer matiz, un primer mateo de lo que ocurre también en Somalia. Recordemos que durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, muchos calificaban, con propiedad, la estrategia en Somalia como prácticamente una agenda de muerte desatada por los republicanos en esa zona. Si hablamos en materia plena, con vocabulario llano, es el gobierno que más ha bombardeado, inclusive con el costo de vidas civiles dentro de los supuestos ataques a Al-Shabaab. Y ahora decide Joe Biden nuevamente regresar las tropas, pasando por largo una resolución emitida también por su antecesor. ¿Cómo entender el papel que juega Estados Unidos y también la Unión Europea? Porque recordemos que Josep Borrell no hace mucho se reunía con el presidente de Somalia, a quien le decía: estamos listos para extender nuestros lazos y cooperar en esta etapa multifacética, señalaba también el alto representante de la diplomacia de la Unión Europea. La gran pregunta es, ¿quién sigue manejando los hilos de Al-Shabaab? Bienvenido. ¿Cómo estás, Paola? Bueno, un gusto saludarte nuevamente.
Como vos decís, la situación de Somalia no solamente se basa en las dificultades climáticas que tienen en este momento, por la sequía, sino que traen detrás de sí una historia de injerencia que de alguna manera ha hecho que ese país se vea imposibilitado de desarrollarse de diferentes maneras. Si pensáramos que en realidad los habitantes de Somalia tienen acceso a una de las mejores fuentes de proteínas del mundo, seguramente nos sorprenderíamos porque simplemente vemos animales muertos de sed, vemos sequía y vemos granos que no llegan desde ningún lugar del mundo. Sin embargo, el mar de Somalia tiene una de las producciones de atún más grandes del mundo, que deliberadamente, desde hace muchos años, pesqueros, sobre todo europeos, pero muy enfáticamente pesqueros españoles, se han dedicado a robar sistemáticamente toda la cosecha de atún y de otros peces de las costas de Somalia, a través de lo cual se empezaron a conformar lo que se conoce como los famosos piratas somalíes, que es un término occidental, que no eran más que pescadores artesanales que ante las inacciones de sus propios gobiernos por expulsar a los pesqueros ilegales europeos, pero sobre todo españoles y franceses, intentaban por sus propios medios tratar de expulsarlos de esas aguas, porque no solamente robaron sistemáticamente durante décadas la producción de atún y otros peces en las costas de Somalia, sino que también vertieron desechos químicos de toda índole en tanques que después de algunas tormentas y tsunami emergieron y evidenciaron de que para Europa y para parte de Occidente las costas de Somalia son consideradas como una especie de basurero submarino internacional. Entonces estamos ante una situación en la cual vos describías muy bien la impronta de Estados Unidos, sobre todo durante el gobierno de Donald Trump, pero que ahora en el gobierno de Biden han utilizado la excusa de Al-Shabaab para volver a militarizar Somalia, cuando en realidad se trata de una guerra abierta, no solamente por los temas vinculados a la comida, sino también por la impronta política que están adquiriendo, por un lado Eritrea y por otro lado también Etiopía, que cada día se acercan más a Rusia y a China. Recordemos, Sebastián, que en el último encuentro, la cumbre del G7, ya varios países se habían culminado la tarea de aportar cuantiosas sumas de dinero para tratar de solventar, decían dentro de su declaración, la hambruna que aqueja a África. En medio de esta estrategia, la gran pregunta de colonialismo, una nueva versión que quizás se está utilizando para tratar de contrarrestar también la presencia de Rusia y China, aunque recordemos que en el último encuentro que sostuvo también varios representantes del Cuerno de África con el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, le recordaban el mal papel y la mala estrategia que había aplicado Estados Unidos durante este territorio en cuanto a años, porque lo único que han hecho es avivar el conflicto, fortalecer la presencia de estos grupos terroristas y de alguna manera minar la institucionalidad que hasta el momento no logra surgir y estabilizar, porque Al-Shabaab parece que más bien en vez de mermar su presencia se fortalece cada vez más y convierte a esta región en prácticamente una inoculación del terrorismo que no deja ni paz ni tregua. ¿Y qué pasa con la hambruna? Alerta de Naciones Unidas. ¿Hay realmente una respuesta por parte de la comunidad internacional cuando se sabe que Estados Unidos solo ha aportado en estos últimos años tan solo el 0.18% de lo que se había comprometido? Hay respuestas militares, Paola, como siempre. Por eso vemos a Estados Unidos mandando militares y no mandando médicos. Por eso vemos a Europa a través de España en la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Somalia, que tienen ahí su propio destacamento y del cual las autoridades españolas en esta misma semana se han hecho eco de esta especie de despliegue que ellos están haciendo. Vemos en las tropas españolas lo que se puede conocer como la continuidad de la operación Atalanta en lo que fue el ataque directo a lo que ellos consideraban los piratas somalíes, que eran pescadores armados que intentaban defender su mar. Vemos en la incursión militar estadounidense la excusa de atacar Al-Shabaab, cuando Al-Shabaab en realidad es un desprendimiento de Al-Qaeda en el Cuerno de África, y Al-Qaeda es una creación de los Estados Unidos. Por eso es una incoherencia absoluta
que Estados Unidos diga que está en esa parte del mundo para defender a la población de un grupo como Al-Shabaab, cuando indirectamente es una creación de ellos mismos, y sin embargo aprovechan desde las Naciones Unidas para tratar de decidir a ver si consideran que la situación ahí se puede declarar como una hambruna para que la ayuda humanitaria llegue en la medida que correspondería. Lo cierto es que Somalia no genera solidaridad, lo cierto es que Somalia genera indiferencia, lo cierto es que en Somalia está muriendo más gente que la que está muriendo ahora en el conflicto armado entre la Federación Rusa y la OTAN en territorio ucraniano. Y sin embargo el mundo mira para otro lado porque es algo que está pasando desde hace muchísimo tiempo y porque son niños y niñas africanos y no las ven con los mismos ojos que Occidente ve a las víctimas occidentales. Por eso, una vez más, estamos ante la presencia de la hipocresía occidental, tanto europea como estadounidense, que más allá de la situación real de dificultad de los somalíes y las somalíes, ellos están ahí en busca de sus propios intereses. Ahora, en medio de todo este contexto, vamos a marcar una pausa. Al regreso seguiremos profundizando el tema de análisis tanto con Sebastián Salgado como con Mariano del Popolo para hablar acerca de cómo se instrumentaliza el tema de la ayuda humanitaria también como un arma de guerra en medio de conflictos, de detenciones que siguen siendo una pulseta de la hegemonía tanto de Estados Unidos y la Unión Europea contra el resurgimiento de nuevas potencias. Hablamos de Rusia, sobre todo de China y también de Irán. No sin antes compartir con ustedes nuestra jugada estratégica. Recuerde que puede participar con nosotros. Le preguntamos, ¿qué papel juega Estados Unidos y la Unión Europea en la crisis de Somalia? El Cuerno de África en riesgo ante el despliegue de la estrategia colonialista y la hambruna. ¿Quién se hace cargo de estos efectos? Al regreso, más análisis. Ya volvemos. Intereses internos y foráneos han dificultado la estabilidad en Somalia, tomando en cuenta la ubicación geopolítica de este país y sobre todo los recursos naturales con los que cuenta. También lo revisamos. El Cuerno de África es disputado por las potencias imperiales debido a varias razones. Geográficamente es el acceso entre el Océano Índico y el Mar Rojo por donde transita el 13% del comercio mundial y una ruta petrolera de vital importancia. Además, está localizado en un espacio muy cercano a otras regiones de relevancia geopolítica como la península arábiga, la región de los Grandes Lagos Africanos y el Canal de Suez. En cuanto a sus recursos, la zona es especialmente rica en hidrocarburos y minerales estratégicos como el oro y el uranio. Sin embargo, ha sufrido una constante inestabilidad política orquestada desde Occidente para disponer de gobernantes serviles a sus intereses en la región y seguir expoliándola mediante las armas. En este escenario se encuentra Somalia, país que enfrenta un estado de guerra crónico. Su ubicación la convierte en un punto estratégico para potencias occidentales que han perseguido controlar y limitar el desarrollo económico de las emergentes, en especial India y China. Téngase en cuenta que la mitad de la flota mundial de transporte de contenedores y el 70% del tráfico de productos petroleros pasa por el Océano Índico. Desde el punto de vista estratégico, Somalia ocupa un lugar importante. Posee la costa más grande de África con más de 3.300 kilómetros y se encuentra situada a poca distancia del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, dos de los centros neurálgicos de la economía de la región. La virtual estabilización de Somalia abre la posibilidad de que las relaciones entre África, India y China puedan desarrollarse a través del Océano Índico. El país podría además abrir una puerta de fácil acceso al mercado europeo, atravesando el Mar Rojo hasta llegar al Mediterráneo. Seguimos analizando a profundidad el tema que hoy centra nuestra atención y análisis, Somalia. Nuestros invitados que nos acompañan desde la Argentina, Sebastián Salgado y también Mariano del Popolo, en directo con nosotros. Sebastián, hablemos de esta ayuda humanitaria, nos decías, ante la indolencia prácticamente de una comunidad internacional que hoy al parecer centra su atención en Somalia, pero en medio de una crisis desatada por la hegemonía que sigue pujando Estados Unidos, sobre todo ante la latente situación que atraviesa
atraviesa el este de Europa por la crisis en Ucrania, en medio de una crisis energética que también marca, sin lugar a dudas, las estadísticas récord de los países del viejo continente que prácticamente van a retornar a la utilización de combustibles fósiles en medio de una agenda verde que trataban de impulsar hace muchos años y que al parecer será incumplida. ¿Cómo de alguna manera llega a encadenarse esta situación para poder entender realmente lo que está en juego en el Cuerno de África y lo que está en juego dentro de la estrategia de Estados Unidos en Somalia? Bueno, primero decirte, Paola, si me permitís, de que, bueno, por mi experiencia periodística, hace unas semanas que vengo llegando justamente del Donbass, de donde tanto se habla de que parte de los cereales deberían llegar a países pobres, y contarte a vos y a la gente de Telesur de que me tocó ver de qué manera en la retirada del ejército ucraniano ellos bombardearon absolutamente todos los silos que contenían los cereales, sobre todo trigo, que podían llegar a ser exportados, y son miles y miles de toneladas de trigo esparcidas por el piso. Y que no solamente eso, sino que en la retirada del ejército ucraniano ellos pusieron minas donde estaban los campos sembrados, y entonces, lógicamente, los agricultores no están pudiendo cosechar ni el trigo, ni el maíz, ni el girasol, que está en esa zona del Donbass, en Kherson, en Zaporizhia, porque lógicamente sus propias vidas corren peligro. Entonces, esa postura que intentaba mostrar Ucrania de que no le era permitido vender sus cereales y que esos cereales iban a ayudar a calmar la hambruna del mundo, es una farsa absoluta por parte del gobierno de Kiev, porque una vez que se pusieron de acuerdo para que los buques sean controlados por el Estado turco a través del estrecho de Bósforo, mostraron que todos y cada uno de esos cargamentos iban a parar a países que no tenían ningún tipo de pobreza, sino que se aseguraban que sean países que pudieran pagarlo. Dicho esto, lo que vemos es un festival en las Naciones Unidas para intentar mostrar que realmente les interesa esta parte de la población africana, cuando en realidad no haría falta que ellos tengan que declarar que hay una hambruna. Habría que ver a esos dirigentes de las Naciones Unidas si tuvieran que pasar un mes en Mogadiscio, un mes en esos territorios tan secos, tan estériles del Sahel, a ver si haría falta que pasen por una especie de consenso para ver si necesitan ayuda humanitaria o no. Estamos ante un nivel de cinismo por parte de las Naciones Unidas que intenta sumar una serie de factores para que la inestabilidad propia de esa situación favorezca los intereses militares de Occidente, y para eso utilizan a las Naciones Unidas. Por eso hemos visto de que desde la base de Rota, por ejemplo, en España, se articulan toda esta serie de salidas militares europeas que termina siendo una base de la OTAN, y que al mismo tiempo utilizan esta parte para, de alguna manera, poner sus propios intereses militares a controlar el flujo de los buques petroleros. El ejemplo más claro de todo esto es el pequeño país de Djibouti, que es vecino y que alberga la mayor cantidad de bases militares extranjeras que tiene cualquier país africano. Bueno, esto nos muestra la realidad del Cuerno de África y qué es lo que hay detrás de todo eso. Están detrás del tráfico y, digamos, la circulación del petróleo, están detrás del atún y de otros peces de las costas de Somalia, están detrás de las posiciones y de las excusas de que buscan a grupos terroristas para marcar una presencia militar que de alguna manera se enfrente, en caso de que haga falta, tanto a Etiopía como a Eritrea. Posiciones, Sebastián, que mantiene no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea, que en reiteradas oportunidades han calificado a Somalia como un Estado fallido. ¿Es posible revertir esta situación? ¿A qué escenarios puede enfrentarse Somalia para poder no solamente deslindarse del terrorismo, de la presencia de Al-Shabaab, y poder de alguna manera llegar a un acuerdo institucional, a un diálogo consensuado? ¿Este es un escenario posible o la injerencia es tan fuerte y el fortalecimiento a estos grupos terroristas es tan latente que esto prácticamente es inviable? Somalia tiene una historia milenaria. A mí me parece muy despectivo eso de decirle que es un Estado fallido. Sin duda, las guerras civiles y la injerencia externa le han hecho un daño tal
que sus propias autoridades, las de hoy día, ni siquiera representan a una parte importante de la población somalí, porque ni siquiera existe el voto directo. Vota un porcentaje muy pequeño de la población de Somalia. Y eso es lo que, en definitiva, si es que existe un Estado fallido, es porque sus propios habitantes no tienen la posibilidad real de elegir a sus gobernantes. Y en ese sentido, la Unión Europea y los Estados Unidos toman ventaja de este tipo de situaciones, a través de la cual, con la creación de Al-Shabaab, encuentran la excusa perfecta para mantener sus posiciones en ese país. Es cierto que Al-Shabaab ha extendido su poderío a través del territorio. Nos ha tocado ver algunas de las fuentes de financiamiento de Al-Shabaab. Tienen gente que entra en los parques muy bien armados, mejor armado que los guardaparques que la mayoría de los países africanos, matan a los rinocerontes, les cortan el cuerno y esos cuernos en el mercado asiático tienen prácticamente su equivalente en valor a lo que es su peso en oro. Y con eso han ayudado al financiamiento para comprar armamento y demás. Entonces, esto es algo que se viene dando desde hace muchísimo tiempo, pero desde mi perspectiva no existe un combate directo contra estos grupos que están al margen de la ley, que algunos le dicen grupos terroristas, sino que conviven con ellos para tener una excusa permanente de presencia militar europea y estadounidense en ese país. Tu criterio en torno a este punto en concreto, Mariano del Popolo, para poder entender también cuál sería el mejor escenario para Somalia, salir de esta situación, ¿es algo viable, inalcanzable? Creo que fundamentalmente para que Somalia pueda salir de esta situación hay que reformular las relaciones entre los países de África, las Naciones Unidas y las potencias occidentales. Hay que hacer una profunda reforma del sistema de las Naciones Unidas, hay que hacer una profunda reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas centrado en la autocrítica respecto a cómo han intervenido en los distintos conflictos. Digo, el caso de Haití, el caso de Somalia, evidencian un fracaso rotundo de la forma en la que las Naciones Unidas intervienen, y el hecho de que de 1992 a la fecha solamente no hayan podido frenar ni uno de los conflictos de la índole que sea, militar, civil, económico, social, evidencia que el interés que se encuentra por detrás no es, justamente resolver estos conflictos, sino ocupar una posición geopolítica en determinados territorios, en este caso el Cuerno de África. Entonces, en concreto, lo que hay que hacer es repensar justamente las relaciones entre los estados y cómo intervienen las Naciones Unidas en esto. Y aquí me parece que los países del sur, que los países, por ejemplo, del G77 más China, que Rusia, que China, que los países de la CELAC, tienen un rol indispensable para construir una nueva organización internacional, un nuevo ordenamiento internacional, antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Porque lo que vemos es que cada vez más la conflictividad internacional crece, que cada vez más la crisis climática se agudiza, y que ante eso la respuesta de las potencias occidentales y de Estados Unidos es más guerra, es reforzar las instituciones que ya han fracasado, ¿no? Entonces creo que en buena parte está en manos de los países del sur poder reformar estas instituciones. Ahí está. Quiero agradecer tanto a Sebastián Salgado como a Mariano del Popolo por habernos acompañado en esta etapa de análisis, por compartir sus criterios con nuestros televidentes y sobre todo por profundizar lo que realmente sucede en Somalia, la injerencia que aún se mantiene latente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, además de esta crisis sociopolítica que atraviesa en medio de los intereses que mantienen allí geoestratégicos en toda esta zona, en el Cuerno de África. Así finaliza Jugada Crítica, cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez, hasta un próximo encuentro.